¿Cuántas veces has dicho o has escuchado a otras mamás decir falta empatía entre mamás? ¿Y cuántas veces te has quechado criticando a otra mamá por alguna situación que está viviendo? A mí me ha pasado en varias ocasiones. Me he encontrado en situaciones donde las mamás están viviendo una situación que a mí me genera un poco de conflicto porque no están reaccionando tal vez como yo espero que reaccionen. Y entonces llega mi voz, mi ego, a decirme o a empezar más bien a crear juicios, a juzgar, ¿no? A las demás mamás. Pero también me he cachado poniéndome un alto para detectar ese juez indomable que hay dentro de mí y regresar a mi estado de apoyo y empatía con las mamás. Hoy te quiero platicar cuál es el camino para que tengamos más empatía entre mamás. Así que excelente noche y bienvenidas a la hora del té para platicar historias que solo una madre puede entender. Comenzamos. Creo que para poder empezar con este tema, lo más importante es preguntar qué es la empatía. Y la empatía es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para percibir y entender los sentimientos, las emociones y los pensamientos de las demás personas. Habemos mujeres o habemos personas que tenemos más desarrollado este tema de la empatía, pero habemos otros que la verdad es que nuestra capacidad de empatía está completamente atrofiado. Entonces, es como muy importante identificarlo. ¿Qué es muchas veces escuchamos que la empatía es ponerte en los zapatos de la otra persona. Pero la realidad es que no es tan fácil ponerte en los zapatos de la otra persona. No es solamente ver el entorno que está viviendo en ese momento o la situación que está viviendo en ese momento la persona. Es importante ver cómo está recibiendo esas emociones, a lo mejor las creencias o los pensamientos que tiene y cómo lo está viviendo en ese momento para poder realmente ser empáticos. Pero bueno, la verdad es que hemos escuchado en muchas ocasiones esta frase que decimos entre mamás, falta muchísima empatía. Y a lo mejor, o más bien yo te invito a que revisemos, porque yo creo que el problema viene desde nosotras mismas. ¿Qué tan empática eres tú contigo misma? ¿Qué tipo de mamá eres contigo misma? Porque a lo mejor, si tú eres una mamá que eres muy amorosa contigo misma, que eres muy amable con tus emociones, con tus sentimientos, por supuesto que lo que vas a dar es amabilidad y es emoción, y es amor, perdón. Pero si eres una mamá que te la pasas recriminándote, que te la pasas diciéndote que lo que estás haciendo está mal, que te la pasas diciéndote es que lo podría hacer mejor, pues por supuesto que lo que vas a dar o lo que vas a ofrecer van a ser juicios, van a ser regaños, va a ser perfeccionismo, ¿sí? Que no puedes tener o que no puedes manejar, ¿ok? Entonces, es importante identificar que nosotros vamos a dar a los demás lo que nos estamos dando a nosotras mismas. Entonces, basado en este principio, ¿cómo es que te comunicas tú contigo misma? ¿Cómo es que tú te dices las cosas? ¿Eres amable o eres agresiva contigo? Te voy a platicar una historia. Bueno, primero más bien te quiero decir, ¿alguna vez has pensado o alguna vez has dicho que lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer y estás dando tu mejor esfuerzo? ¿Alguna vez has reconocido eso? Y ahora sí te voy a platicar la historia para identificar esa parte. Cuando mi hija cumplió 1 año, la verdad es que yo me sentía la peor madre del mundo. O sea, me recriminé que ese año más bien de mi hija había sido la peor, no le había puesto toda la atención que necesitaba, no le había dado lo mejor de mí, me la había pasado enojada, me la había pasado quejándome de todas las tareas y todas las labores que tiene la maternidad. Y bueno, pues al final la realidad es que había muchas cosas que no me permitían haberlo hecho mejor. ¿Por qué? Porque no estoy segura, pero podría estar casi al 100% segura de que tuve una depresión postparto. No tuve una red de apoyo que me estuviera apoyando, que me estuviera diciendo cómo era esta nueva vida, cómo era esta nueva etapa de mamá.
empezó la pandemia, entonces la cuestión económica en mi casa se fue por los suelos, entonces me preocupaba muchísimo, obviamente, no tener esta estabilidad económica. Y con este tema de la pandemia, por supuesto que vino el miedo y vino la, la pues el miedo como tal, ¿sí? De no saber si te ibas a contagiar, de qué iba a pasar si te contagiabas, qué iba a pasar con mi hija si me contagiaba. Entonces, todas estas cosas, por supuesto que no me permitieron ser este estereotipo de mamá que existe, de mamá perfecta, mamá feliz, que todo lo ve bonito, que todo le gusta, que todo lo ve con emoción. Por supuesto que no tuve la capacidad de tener o de cubrir ese estereotipo. Y por supuesto que me recriminé muchísimo tiempo el hecho de que era la peor, de que no lo estaba haciendo bien. Y aquí es donde me gustaría explicar por qué es importante decirnos a nosotros mismos que lo estamos haciendo de la mejor manera. Y si tuviéramos la capacidad, seguramente lo haríamos muchísimo mejor, pero en ese momento no estamos teniendo la capacidad para hacerlo. Si yo a lo mejor no hubiera vivido una cuestión de la pandemia y hubiera tenido la estabilidad económica que tenía antes, muy probablemente no me hubiera estado preocupando por esa situación. Y toda esa energía que yo estaba gastando o invirtiendo en ver cómo iba a tener esa estabilidad, por supuesto que se iba a ir a la atención hacia mi hija o hacia mi tranquilidad, muy probablemente. A lo mejor si hubiera tenido una red de apoyo, ¿sí? Que hubieran estado aquí apoyándome para lo que fuera, ayudándome a hacer de comer, a bañar a mi bebé, a tener una recuperación más tranquila, no sé, como lo quieran llamar. Muy probablemente sería la mamá feliz, ¿sí? Que tiene todo el tiempo para estar con su hija, que no se tiene que preocupar por hacer de comer, que no se tiene que preocupar por lavar ropa, que no se tiene que preocupar por tener la casa pues un poco arreglada, ¿no? Entonces, ahí es donde es importante identificar que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Ahí es donde es muy importante identificar que estamos dando lo mejor de nosotras. Ahora, imagínate si trasladaras este hecho de que todas las mamás hacemos lo que está en nuestras, o sea, lo mejor posible que esté en nuestras manos o estamos dando nuestro mejor esfuerzo. ¿Qué pasaría si tú volteas y ves a las demás mamás con este pensamiento? ¿Qué pasaría si tú ves a una mamá en, supongamos, en una mamá que tuvo una crisis de lactancia y entonces decidió dejar de lactar? Y entonces en lugar de que tú digas, es que lo hizo mal, ¿sí? A lo mejor dices, es que dio su mejor esfuerzo y esa fue la capacidad que tuvo para lo que hizo, ¿no? Para resolverlo. Si ves a lo mejor a una mamá que está sobrepasada con las labores en su casa y entonces en vez de juzgarle y decir, es que esa mujer tiene su casa sucia y no hace nada, ¿sí? Piensas que estás haciendo lo mejor que puede y esa es la capacidad que le da a esa persona de generar la respuesta ante la situación. Vamos a hacer un caso como muy real. Supongamos que vas pasando por el parque. Y entonces alcanzas a ver que hay una mamá, ¿sí? Con un niño aproximadamente de 2 años que está en un desborde emocional y el niño no trae cubrebocas y entonces la reacción de la mamá es jalonear al niño, ¿sí? Porque el niño está literalmente en una pataleta. ¿Cuál es tu pensamiento principal? Esa mamá no sabe sobre la crianza consciente, esa mamá no tiene paciencia, esa mamá no quiere a su hijo porque lo tiene aquí en el parque sin cubreboca. Y entonces ese ego, esa voz, ese juez que tenemos empieza a generar juicios, ¿no? Y empieza a marcar lo que está haciendo mal la mamá. Sin embargo, si nosotros tratamos de ser un poquito más empáticos, supongamos, ¿sí? Que esta mamá está en el parque porque está completamente agobiada en su casa, está muriéndose de miedo porque no sabe qué va a pasar con algún familiar que esté enfermo por COVID. Aparte tuvo una situación con su marido y se peleó y entonces no quiere aparte que su hijo esté pegado en la televisión todo el día. Si nosotros pensáramos, a lo mejor esto es un poco extremista,
Pero si nosotros supiéramos todo lo que está viviendo la mamá, o sea, todo el entorno, todas las emociones y aparte las creencias, supongamos que es una mamá que vivió violencia cuando era niña, entonces a lo mejor tiene, aunque se haya preparado con el tema de la crianza respetuosa, tiene en su ser el hecho de que con una nalgada o un jalón o un pellizco va a educar a su hijo. Entonces es muy complicado porque todo este contexto que te acabo de decir, tú no sabes si existe o no existe, tú no sabes cuál es la realidad de esa persona. Sin embargo, imagínate que en lugar de que crees todo este juicio sobre la mamá, tu pensamiento sea, está dando lo mejor que puede en este momento. Si pudiera dar lo mejor, lo haría mejor. Es bien diferente, es muy diferente ver hacia una mamá, porque entonces entiendes que a lo mejor las cosas están tan mal en su vida que eso es lo mejor que está dando. Y entonces ahí a lo mejor desde tu empatía puedes acercarte y ayudarla de alguna forma. Ahora, vamos a regresar con nosotros mismos. Si ya identificamos o ya entendemos que la empatía es la capacidad de reconocer los sentimientos, las emociones y los pensamientos que tenemos, ¿sí? ¿Cómo es que tú puedes reconocer, ¿sí? Es todo esto que te estoy diciendo en ti mismo. ¿Cómo puedes ser empático contigo mismo? Yo me acuerdo cuando me embaracé, tomé la decisión de que ya no iba a trabajar. Entonces decidí pues que iba a estar en mi casa porque le quería dar todo el tiempo a mi hija y quería, bueno, ya saben, ¿no? Pues volcarme para ella. Y la realidad es que me empecé a frustrar porque ya no estaba teniendo la vida laboral que yo tenía. Me empecé a frustrar porque ya no estaba teniendo esta actividad que yo solía tener y toda mi preparación pues literalmente se había quedado como en stand-by. Y entonces en el enojo yo decía es que no era momento de haberme embarazado. Yo pensaba es que no era el momento de embarazarme o no era el momento de tener un bebé, ¿no? Entonces aquí es donde es importante gestionar, ¿sí? Nuestras emociones e identificar qué es lo que está pasando. Yo no estaba enojada porque estaba embarazada. Yo estaba enojada porque no estaba trabajando. Yo estaba enojada porque no estaba generando ese ingreso económico que solía tener. Pero yo me estaba reclamando el hecho, ¿sí? De que no era el momento de haberme embarazado, cuando realmente la situación era completamente diferente y entonces tenía o necesitaba ser más empática e identificar qué era lo que me estaba pasando. Cuando logré identificar que el tema era el trabajo y no mi bebé, porque realmente yo no tenía ningún tema con el embarazo ni con mi bebé, pues evidentemente tomé la decisión de iniciar un trabajo o algo que me permitía volver a tener esa actividad sin tener que descuidar a mi bebé. Pero es el momento en donde tienes que gestionar e identificar, ¿sí? ¿Qué es lo que estás haciendo o qué es lo que está pasando para poder ser empática y darle una solución a lo que tú estás viviendo? Y darle una solución con el fin de ser amable y ser amorosa contigo misma. Ahora, si nosotros podemos gestionar nuestras emociones, si nosotros podemos identificar lo que estamos viviendo, si nosotros podemos identificar lo que nos está pasando a nosotros, podemos identificar cuál es el entorno, qué es lo que nos está haciendo sentir, cuáles son las creencias que tenemos en ese momento, ¿sí? Por supuesto que vamos a poder acercarnos un poco más a ser empáticas con otras mamás. Por supuesto que vamos a poder acercarnos a ver qué es lo que otra mamá está viviendo, qué es lo que otra mamá está pasando. Como les decía, es muy importante que nosotros aprendamos a dar, o más no que aprendamos, más bien que identifiquemos qué es lo que nos estamos dando para podérselo dar a las demás personas. Ahora, no sé, ustedes seguramente conocen a una mamá perfeccionista, ¿no? ¿Cuál es el tema con las mamás perfeccionistas? No voy a decir que todas funcionan igual, pero la gran mayoría. Cuando tú eres perfeccionista, por supuesto que eres juez y por supuesto que creas juicios, porque si tú tienes la capacidad de hacerlo, en teoría todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Entonces,
Si tú estás creando un juicio sobre otra mamá es porque tú lo estás haciendo perfecto. Pero la realidad es que las mamás que son perfectas o perfeccionistas, ¿sí? Son mamás que realmente sufren muchísima agresión de ellas mismas hacia ellas. Es mucha agresión en el hecho de que se exigen, y no se exigen desde un punto amoroso, se exigen desde un punto de ser perfectos, ¿sí? Y generar y tener todo bien hecho y tener todo controlado. Entonces, cuando una mamá perfecta voltea y le dice a otra mamá, es que tú estás haciendo las cosas mal, es porque ella ya se lo dijo 20 veces. Y entonces está buscando ser perfecta y lograr algo bien, ¿no? Ahora, es muy importante que seamos amables con las mamás perfeccionistas. Yo sé que a veces son mamás que nos generan muchísimo conflicto, pero al final sea amable porque ella no está siendo amable con ella misma. Entonces ya bastante tiene con lo que ella se da como para que alguien más llegue a decirle algo. ¿Qué pasa si ves una situación que te sobrepasa? Ves una situación, por ejemplo, me acuerdo muchísimo una mamá que platicaba que pues al final a ella no le gustaba como juzgar y no se metía como en la crianza de otras mamás, pero que en específico la de su nuera, no su nuera, perdón, su cuñada le generaba mucho conflicto porque veía, por ejemplo, que le hacía papillas y al bebé, pero ya era un bebé grande, o sea, ya era un bebé que tenía como 2 años y entonces necesitaba ya comer cosas sólidas, ¿no? Y le generaba muchísimo conflicto que su cuñada no le tomara atención, no tomara en cuenta las recomendaciones que ella le daba. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué podemos hacer para no generar estos juicios y poder ser un poco más empáticos? Bueno, pues primero voltear y ver a esa persona que nos está generando estrés o nos está generando conflicto y pensar que está haciendo lo mejor que puede, que está haciendo lo que más esté en sus manos hacer. Y si definitivamente esto no funciona, lo mejor es que hagamos caso omiso a la situación y sigamos adelante. Porque esto quiere decir que la situación de empatía nos está sobrepasando. No tenemos la capacidad ni de entender ni de percibir cuáles son las emociones, cuáles son los sentimientos o los pensamientos que está teniendo la otra persona. Entonces, no tenemos la capacidad para ser empáticos y lo que debemos de evitar es llegar para generar un juicio que vaya a agredir o a ofender más a la mamá o a hacerla sentir peor. Entonces, cuando una situación te sobrepase y no tengas la capacidad de ser empática con esa mamá, mejor síguete de largo para que no generes un conflicto todavía más grande o le generes a esa persona un peor momento del que probablemente ya está pasando. Quiero explicar o quiero como aterrizar un poco más qué es el hecho de que estemos dando lo mejor, nuestro mejor esfuerzo. Y un ejemplo muy claro es cuando pensamos que no le estamos dando lo mejor a nuestros hijos. No estamos, imaginemos que no estamos, estamos enojadas porque no le estamos dando a nuestro hijo el tiempo de jugar con ellos y es tiempo de calidad y no tenemos el tiempo de ser como cositas, o sea, estar acá haciendo manualidades con ellos, ¿sí? Y dándole como todo lo que necesitan. Y probablemente no lo estás haciendo porque estás muy cansada y probablemente estás cansada porque no tuviste una buena noche. Entonces, si nosotros nos la pasamos diciéndonos a nosotras mismas, es que yo lo pude haber hecho mejor y yo pude haber hoy, este día pude haber hecho n mil cantidad de cosas con mi hijo, ¿sí? Pero no lo hice por floja, ey, alto. Ahí es donde tienes que identificar, ¿sí? No es por floja, no es por flojera, no es porque no lo hayas querido hacer, es porque no tenías la energía porque pasaste una noche mala. Entonces tienes que identificar y tienes que reconocer que lo hiciste súper bien, sí, porque te levantaste, le diste desayuno a tu hijo, le diste las cosas que necesitaba para que él estuviera bien y muy a pesar de que no tuviste una buena noche, lograste generar y darle algo que él necesitaba, ¿ok? Entonces eso es muy importante, identifícalo y recuerda que estás haciendo lo mejor posible. Si estuviera en tus manos hacerlo mejor, si tuvieras en ese momento la capacidad, si estuvieras descansada,
si tuvieras la energía, seguramente lo hubieras hecho mejor, pero no la tenías. Entonces hiciste lo que pudiste en ese momento y fue lo mejor de ti, ¿ok? Pues bueno, hoy fue una cápsula muy corta, vamos a concluir o vamos a ir cerrando ya este tema y vamos a hacer en 6 pasos cuál es el camino para que podamos ser más empáticas entre mamás. Número 1, identificar qué tan empática eres contigo misma. Número 2, empezar a ser más amable contigo si es que identificaste que eres una mamá que te recriminas muchas cosas o que te culpas de muchas cosas. Número 3, cuando te encuentres a otra mamá, en una situación obviamente complicada, piensa que está haciendo lo mejor posible. Piensa que está haciendo lo mejor y está dando su mejor esfuerzo. Número 4, si ves a una mamá en una situación que te sobrepasa y que aún pensando que está haciendo lo mejor posible no logras generar una empatía con ella, mejor guarda silencio y sigue adelante para que no le causes más caos del que seguramente ya está viviendo. Número 5. Recuerda que no toda la gente sabe lo que es la maternidad. No toda la gente sabe el trabajo que tenemos nosotras como mamás. Entonces necesitamos ser empáticas efectivamente entre nosotras porque nosotras, yo mamá, sé todas las tareas que tengo y sé cuáles son todas las tareas que tienen todas las demás mamás porque son similares a las mías. Entonces trata de ser empática porque no toda la gente lo sabe. No toda la gente sabe cómo vivimos las mamás o lo que hacemos las mamás. Así que si tú sabes, si tú vives esta maternidad, trata de ser un poco más empática con otras mamás. No necesitamos que otra mamá llegue a decirnos que estamos haciendo mal las cosas, ¿ok? Y número 6, sea amable con las madres perfectas. Las madres perfectas son las que necesitan más amor porque evidentemente tienen un caparazón más fuerte por todo lo que ellas mismas se han recriminado. Y pues bueno, si nace de ti apoyar a alguna mamá, si nace de ti a lo mejor acercarte y preguntarle si quiere un consejo, si necesita ayuda, si hay alguna forma en cómo tú puedas darle o aportarle algo positivo, no dudes en hacerlo. Seguramente la mamá te lo va a agradecer en ese momento. Y pues esto sería todo por hoy. Espero que les haya servido esta información. Si tienen dudas, si tienen preguntas, nos pueden dejar sus mensajes aquí en el video, nos pueden mandar inbox. Aquí en el video está el link para que puedan integrarse a nuestro grupo de WhatsApp donde nos pueden compartir temas que les gustaría que platicáramos. Si crees que es importante o valiosa esta información para otras mamás, compártela, regálanos tu like y pues bueno, eso sería todo por hoy. Excelente noche a todas, las mejores vibras para ti y para tu bebé y nos vemos dentro de 8 días. Bye bye.